Si te gusta el pimentón como a mí, te voy a decir cómo hacer una deliciosa salsa que también tiene que entrar en tu kit de supervivencia saludable. Súper fácil, pocos ingredientes, baja en calorías, alta en nutrientes, mega buena. Ya sabes que me gusta darte recetas que te resuelvan muchas comidas en la semana y que además la puedas comer como snack y sea súper rica. No solamente te voy a enseñar a hacer la salsa, sino también te voy a enseñar a hacer esta ensalada y te voy a decir cómo guardarla para que te dure en la nevera. Suscríbete que empezamos ya. Preparar esta salsa de pimentón es muy fácil. Solo necesitamos un pimentón rojo, o por qué no, también amarillo y naranja. Un huevo hervido o duro. El otro lo vamos a usar en la ensalada. 1 o 2 dientes de ajo, todo depende de lo que resistas el ajo. A mí me encanta intensa. El jugo de medio limón. Y para condimentarla vamos a utilizar paprika o pimentón dulce, también por supuesto sal. Y cuando hay sal en mis recetas siempre la acompaño con pimienta negra. También puedes condimentar con otras hierbas. Voy a utilizar una cucharada de mantequilla, en este caso es una mezcla de merey con almendras, pero la que tengas. También vamos a usar perejil, 1 o 2 ramitas, es a tu gusto. También 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y si cuando te dicen salsa solo piensas en picante, agrégale unas hojuelas de peperoncino. Lo primero que voy a hacer es picar el pimentón. A mí me gusta picarlo al revés, porque se pierde mucho menos de la parte de arriba del pimentón. Elimínale todas las semillas y también esta especie de vena blanca. Córtalo y llévalo a un contenedor especial para horno. Lo bueno de mis contenedores de meal prep es que me funcionan también para hornear. Ahora le voy a agregar unas gotas de aceite de oliva, también un poco de sal, pimienta y un poquito de perejil. Ahí pícale un diente de ajo así bien pequeñito y se lo colocas así por encima. Precalienta el horno a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit y lo vas a cocinar aproximadamente 20 a 25 minutos. Una vez horneado vas a buscar tu licuadora de mano y vas a agregar el pimentón, el perejil, agrega todo lo que estaba dentro de lo que horneaste con el pimentón. Que no se te escape ni un ajo porque eso es puro sabor. Lo que me va a espesar esta salsa, que va a quedar como una mayonesa, es un huevo duro. Si no tienes huevo duro puedes usar aguacate. Le voy a agregar media cucharadita de sal, media cucharadita de paprika en polvo. Es a tu gusto, pero yo le voy a agregar una ramita de perejil, una cucharada de la mantequilla que tengas. Si tienes tahini o maní, entonces también puedes ponerle esa. Agregamos también el jugo de limón. Agrégale unas gotitas, lo vas probando. Si necesita más, agregas más. Y por supuesto la pimienta negra. Y si te gusta con un toquecito de picante, agrégale las hojuelitas de peperoncino que te recomendé. Tapamos y vamos a licuar esto hasta que nos quede una salsa maravillosa y bien cremosa. A mí me encanta tener en la nevera un montón de salsas, porque esto, mira, es que no te puedes imaginarlo todo lo que te resuelve en la semana. Es por eso que en mis últimos videos he querido darte tantas recetas de salsas, como la de pesto, como la de atún, como la de pepino y ahora esta de pimentón. De hecho, hice un playlist de salsas para que lo veas completico y las hagas todas. En la cajita de descripción te dejo el link para que lo veas. Una vez que tengo bien licuada mi salsa, la voy a colocar en este frasquito de vidrio que es como la voy a guardar en la nevera. Y otros que te van a ayudar muchísimo son mis recetarios para que hagas tus menús de la semana saludables. Búscalos ya en mi tienda recetaslili.com/shop. Vamos a probar la salsa y esto no acaba aquí porque me queda una receta más por darte. La serví agregándole unas gotitas de aceite de oliva, un poquito más de peperoncino y de perejil. Y esta salsa te sirve desde acompañar con vegetales, chips, hasta crear salsas para pastas. Mira qué cremosa se ve. Por supuesto que también se lo puedes agregar a tu sándwich, a tus huevos y a tus arepas. De verdad que esto está mega buenísimo. Nada como una receta fácil, saludable y que la puedes tener siempre en tu nevera para resolverte las comidas. Si la tapas bien te puede durar una semana completa en la nevera. Te voy a dar otra receta para que resuelvas tu semana. ¿Preparaste la crema de atún del video pasado? Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada fría con esa crema. Prepara leyendo el empaque la pasta corta que más te guste. Déjala al dente. Y vas a agregarle pimentón picado. También le voy a agregar cebollín picado. Agrégale también algunos tomatitos cherry o cualquier tomate que tengas.
para aportarle más proteínas, le voy a agregar un huevo duro que tenía también en la nevera. Lo picamos en cuadrito y se lo agregamos. Esta ensalada le puedes agregar los vegetales que tú quieras. Tocineta tostadita le queda maravilloso y también los granos. Ahora le voy a agregar la salsa de atún o el paté de atún. Si no viste el video de la semana pasada, aquí te voy a dejar el link porque tienes que hacer esta crema. Agrégale un poquito de aceite de oliva y si quieres también agrégale la salsa de pimentón. Mezcla bien todos estos sabores para que se concentre bien. De hecho, te recomiendo que una vez que la hagas, la metas en el frasco y la mantengas por un rato que vaya agarrando los sabores. No te la comas de una vez. Esto te resuelve un desayuno súper fácil. Le voy a agregar una cucharada de mostaza que le queda riquísimo. Ahora sí, voy a mezclar y combinar todos estos sabores. Y voy a espolvorear con un poquito de cebollín y perejil que me quedó por allí. Este es mi frasco preferido para guardar este tipo de ensaladas, porque tiene su tapa y no me ocupa espacio en la nevera. Además, los sabores se concentran mucho más ricos por más días. Llenas todo el frasco y vas a tener aquí un almuerzo delicioso y frío, perfecto para llevar al trabajo o sobre todo para mis amigos que estudian en la universidad o en el college, que siempre me piden este tipo de recetas, súper fáciles y que se puedan comer frías. Te va a encantar, vamos a probarla. Vamos a probar esta ensalada. Esta ensalada es de esas que mientras más pasan los días, más rica se pone. Mega buenísima. Y adivina qué, es el almuerzo perfecto para llevarlo al trabajo o para la lonchera de tus niños porque no tienes que calentarla. Puras soluciones. Y si este tipo de videos te inspira a comer saludable, déjame tu manita arriba y compártelo. Mis libros los consigues en mi página web recetaslili.com/shop, donde está mi tienda, y los puedes buscar así en impreso y los vas a conseguir en formato digital que lo puedes descargar desde cualquier país. ¿No te imaginas cómo me saca la piedra que le pongan una etiqueta a las frutas y a las verduras? Además que ni siquiera es la que sale rápido, no tiene que dejar la uña ahí, se puede. Bye, los quiero. Si dejaste de comer avena porque te engorda, eso es hasta hoy. Te voy a enseñar a hacer la mejor receta de avena, la más fácil. Ni siquiera la cocinas, la más deliciosa, con proteínas. El perfecto desayuno. 3 opciones, pocos ingredientes, súper fácil. Mira esto, y esto, y esto. Vamos a hacer hoy 3 recetas de avenas irresistibles.